Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Radio ESME se transforma, se adapta, evoluciona y llega hasta tus oídos con una nueva forma de escucharte y escucharnos. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos avanzando. Y compañeros, si hay alguien en este país, si hay un sujeto, si hay una organización que se opuso, no de ahorita, sino permanentemente, e incluso en el marco de la resistencia a la reforma energética, fuimos nosotros. Pero no dependía de nosotros solamente, dependía de una correlación de fuerza social, y quienes presumieron de la bandera en contra de esta reforma no estuvieron a la altura de los acontecimientos, y ahora no nos vengan a reprochar que nosotros estamos avalando. Lo que estamos avalando, compañeros, es la existencia de una organización de clase independiente que va a continuar su lucha, como lo hemos dicho, por recuperar al 100% lo que nos fue arrebatado en derechos laborales, humanos y en propiedad social. ¿Hemos recuperado una parte? Sí. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí, pero tendremos antes que superar la siguiente etapa en esta transición del trabajo asalariado al trabajo solidario, colectivista de una cooperativa, y nosotros estamos completamente seguros, compañeros, de que vamos a tener la capacidad de alcanzar esa meta. Y cuando miremos atrás a los que se quedaron en la raya, a los que minimizaron la victoria, pues los veremos con cierto desdeño, con cierta nostalgia, satisfechos de lo que nosotros hacemos, vamos a hacer y vamos a alcanzar. Nunca hemos tenido duda de que nuestra organización era capaz de alcanzar esta victoria parcial. Tampoco tenemos la menor duda, compañeros, que un día, más temprano que tarde, alcanzaremos una victoria definitiva para el proletariado electricista. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Toda transformación requiere sacrificios. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. Mensaje de la NUE al pueblo de México. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, está realizando una campaña nacional de recolección de firmas para moralizar a los diputados y senadores, porque esos personajes se han dedicado a legislar los intereses de las empresas transnacionales, olvidándose de los derechos de los trabajadores y de todos los mexicanos. Por esta razón, los mexicanos nos vemos obligados a reformar la conducta de esos personajes, a recordarles su obligación de legislar para que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano, para que las tarifas de luz en los servicios domésticos se clasifiquen bajo el régimen de tarifa social, para que pague más el que más tiene, que se aplique tasa cero en la electricidad sin impuestos, que no se cobre la luz a las escuelas públicas y borrón y cuenta nueva a todos los usuarios de electricidad inconformes por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La ANUE es independiente de todos los partidos políticos, de las cámaras empresariales, de las instituciones gubernamentales y de cualquier organismo público o privado. La ANUE es poder ciudadano. Participa en la recolección de firmas para reprobar al Congreso de la Unión. La ANUE es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. ¿Qué hicieron? Bien, gracias, buenos días, estamos con ustedes aquí de nuevo en su programa ANUE Luz y Fuerza, el día de hoy, martes 16 de marzo de 2016,
les damos la cordial bienvenida a su programa, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, quien les habla al micrófono, su servidor Javier Vargas. El día de hoy me acompaña en cabina mi compañero y amigo Andrés Ayala. Buenos días, Javier, buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros en su programa A9 Luz y Fuerza. Saludamos a los diferentes comités y a las guardias que ya están apostadas desde temprana hora, pendientes de nuestra transmisión. A nuestro compañero Fred Alvarado allá en la hermana República de Necaxa, con el apoyo en el monitoreo de nuestra señal a través de Radio Generación 103.1 de FM. A Toño Pasos también de aquella región, a Martita de Pachuca, Manolo Gutiérrez, que siempre nos retransmiten la señal de nuestro programa a través de su monitoreo allá en Tlahuelilpan, el tianguis de aquella población. A todos los comités, Toño Rodríguez Solórzano del comité de A9 Morelos, a Judith, a Jorge Vargas, que también están en aquella zona, a todos los compañeros, muy buenos días, a nuestra compañera Gaby Gorostieta, que está desde temprana hora ya aquí en las actividades de nuestro programa, apoyándonos arduamente, a nuestro compañero Javier Barragán también en el apoyo de nuestro monitoreo y la parte operativa, compañero Gilberto Burgos y nuestro compañero titular de este programa, el compañero Juan Luis González Vargas, que van a una actividad muy importante. El día de hoy no van a poder estar con nosotros, pero que también está pendiente de todo nuestro trabajo. Gracias a todos ustedes, muy buenos días, iniciamos nuestro programa. Sí, bien, Andrés, iniciamos el día de hoy. El día de hoy siguen las malas noticias en la cuestión atmosférica. Digo, es un tema que a lo mejor está un poquito fuera del tema de la energía eléctrica, pero es un tema que a todos nos debe de interesar, porque es un tema que, aunque se pudiera decir que está fuera del contexto, pues yo creo que no. No, ¿por qué? Porque aquí se ha hablado que la baja en las tarifas ha sido por la reducción en cuanto a las emisiones de contaminantes, de ya no generar la electricidad con contaminantes costosos, y que más bien con costoso sea el que provee la energía, o sea, el producto que se utiliza para la generación. Obviamente, ¿no? Que se ha bajado en ese aspecto y que por eso ha venido unas bajas en las tarifas. Pero creo que aquí el grave problema, como siempre, son nuestros políticos que están al frente, ya sea aquí del Distrito Federal, en el Estado, o ahora sí que en toda el área conurbada, ¿no? Tenemos un grave problema que ahorita los especialistas dicen se debe al alto índice de calor que se ha presentado en estos últimos 2-3 días, porque esto se viene dando desde la semana pasada, este efecto, ¿no? Después de que tuvimos una ciudad muy limpia con este efecto del aire que tuvimos en días pasados, y de ahí para acá se viene dando este efecto donde pues hoy la gente reacciona, ¿no? La gente reacciona y dice, pues si yo tengo mi automóvil nuevo con doble cero o con cero, ¿por qué tengo que dejar de circular? Por los malos manejos que siguen haciendo estas gentes al frente de los gobiernos, Andrés. Ese es el grave problema. Esta modificación que ya se lo hizo ver los especialistas de la Universidad Autónoma de México, ya le hicieron ver que el alza en cuanto a los índices de contaminación se deben a la modificación que se hizo al reglamento de tránsito a partir del 13-15 de diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha exacta en que entró a efecto este nuevo reglamento de tránsito. El 15 de diciembre es la fecha exacta, me hace por aquí la observación Andrés, y es la fecha en la que se ha agravado esta situación, obviamente con los efectos que tenemos ahorita climatológicos, pues es como se ha venido dando este grave problema, y como se dice ahorita, ahí tenemos encima el grave problema. Y ahorita pues obviamente existe el descontento por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la situación es de que se dice, los automóviles que no pasen la verificación, que no pasen la cero, porque es otro grave problema que nos enfrentamos. Ahora, según esto, con la nueva regulación que se tiene en cuanto a los automóviles de la situación de la verificación, ya cualquier automóvil que según esto pase las pruebas correspondientes en los verificentros podrá obtener la calcomanía cero. Lo que nos quiere dar a entender esta situación es que se está presentando un grave problema, porque según ellos, como lo digo, cualquier automóvil que pase las especificaciones requeridas se le podrá dar la calcomanía cero.
Pero el día de hoy amanecemos, porque desde ayer se publicó o se dio la noticia, y amanecemos con la noticia de que no van a poder circular ninguno que tenga inclusive la 00, ni la 0, ni la 1, ni la 2. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? O sea, que el grave problema sigue existiendo ahí. ¿Por qué? Porque los verificentros no están acabando con este problema ante el grave problema de la corrupción que existe. Dicen ellos, cualquier automóvil que pase las especificaciones o los requisitos. Yo lo diría mejor, cualquier automóvil que entregue el pago aparte de la verificación para que pueda pasar con esas especificaciones y se le entregará. Entonces ahora que ya tienen el problema encima y que no saben cómo resolverlo, pues dicen, pues mejor que nadie circule el día de hoy. Y digo, ya le hicieron especialistas observaciones que el dejar de circular no va a erradicar el problema. Es un problema más de fondo que tenemos en esta situación, Andrés, pero que lamentablemente, y nosotros lo habíamos dicho días pasados aquí, la gente que está al frente de los gobiernos, los grandes capitales, creo que no les interesa porque creen que ellos viven en otro mundo. Y les volvemos a repetir desde aquí, desde este programa, pues creo que es un solo planeta y es un solo mundo. Y si acabamos con él, acabamos para ricos, pobres, millonarios, llámense como se llamen, El planeta se va a acabar para todos, Andrés. Así es, Javier. Mira, aquí hay que comentarlo. Bueno, estaba a cuadro la información de la contingencia ambiental el miércoles 16 de marzo, en donde nos marcan que no circula ningún vehículo con engomado rojo, holograma 00, 0, 1 y 2. Holograma 1 y 2, terminación 02, 6, 8, son los que, bueno, de alguna forma van a poder circular. Sí circulan el holograma 1 y 2 en terminación 1, 5, 7 y 9. Pero aquí el problema, Javier, realmente es la situación de la corrupción que hay. Así es, ¿no? Eso es lo que yo comentaba, ¿no? Fíjate, cuando se da desde que se inicia la situación de las verificaciones, ellos lo alababan con todas las prerrogativas que esto llevaba, que se iba a acabar con la contaminación y demás. Yo recuerdo que en aquel entonces lo primero que se decía era que los vehículos no son los que proporcionan la mayor parte de contaminantes en la ciudad, sino que los que realmente contaminan de una forma muy fuerte y vamos, son los que elevan los índices, son las grandes empresas contaminantes. Los que de alguna forma o de otra hacen todo ese tipo de contaminar los ríos, los canales, las aguas, el hecho de utilizar los combustibles en donde no hay ninguna especificación. Bueno, sí las hay, pero no las respetan. Y esa parte no le pusieron mucha atención. Exactamente. Ya hablando del parque vehicular, la mayoría de los carros de los gobiernos, llámese estatales, locales o federales, los carros de servicio público, estamos hablando incluso de los Metrobús, estamos hablando de los camiones, en su momento eran Ruta 100, ahorita RTP y todos esos tipos de vehículos, que son los que realmente contaminan patrullas, ambulancias, carros de bomberos. No tienen la culpa ellos, no tienen la culpa, claro, ellos, los trabajadores, sino quien está al frente. Quienes están al frente, que no tampoco les dan mantenimiento a esos vehículos para que tengan no tengan ese problema. Y entonces, después de tantos años, ahora vienen a sacar este nuevo esquema en donde hacen la modificación al reglamento y dicen que los vehículos ahora van a tener que estar en unas velocidades menores, que ya está comprobado por los especialistas que ahora es mayor la contaminación. No se había podido de alguna forma ver porque, bueno, en días pasados, desde que se implementó esta parte, no se había dado la situación del clima como se está dando ahorita. Sabemos que todo esto se recrudece en las situaciones de primavera, porque el invierno como tal, bueno, tampoco había aires, incluso por ahí hubieron días de lluvia, pero ahorita ya que empieza, prácticamente estamos a unos días de entrar la primavera y que empieza el sol y el clima de esta temporada, pues empieza a haber ese tipo de problemas, Javier. Pero todo eso es provocado porque, mira, la Suprema Corte avala toda esta parte. Y la Suprema Corte, sin hacer ninguna investigación, sin sacar realmente datos específicos,
como se lo mandatan desde allá arriba, desde el gobierno federal, aunque se supone que es uno de los poderes y que debe de ser autónomo, pero ellos hacen caso a lo que el presidente dice, ¿no? Porque a final de cuentas todo eso viene desde el gobierno federal. Y entonces, ¿quién pone a los jueces, a los magistrados de la Suprema Corte? Pues el gobierno federal, el presidente de la República. Así es. Y entonces están a modo de ellos. Todo lo que ellos dicen, ellos lo avalan. Y una muestra, nosotros la tuvimos fehacientemente en el 2009, con que, y bueno, después en el 2010, en el 2013, que la Suprema Corte ratifica el laudo de las juntas de conciliación por la terminación o la extinción de Luz y Fuerza, y dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas con los trabajadores de Luz y Fuerza, pero ellos, la Suprema Corte ya había dado un dictamen de que se hicieran valer los derechos de los trabajadores en las instancias correspondientes. Cuando nosotros ganamos el amparo en materia laboral, el que nos otorga el segundo tribunal, la Suprema Corte lo único que tenía que haber hecho era ratificar lo que ellos ya habían comentado, claro, lo que ellos ya habían dado como un dictamen. Y lo que hace es echarse para atrás por mandato del gobierno federal, por mandato de la presidencia de la República. Y entonces nos queda muy claro que la Suprema Corte está a modo de todo lo que el presidente y el gobierno federal diga. Y esto no es la excepción. Ellos debieron de haber hecho un estudio pormenorizado de todas las consecuencias, de todas las afectaciones que íbamos a tener, para poder dar como bueno esa modificación al reglamento y no traer los problemas. ¿Cómo es posible que ahorita un vehículo que acabo de adquirir, una persona que acaba de adquirir un carro, que es un vehículo que saco de la agencia, ahora no lo puedo circular, Javier? Y esto se fue dando, si tú te acuerdas, cuando se da lo de las verificaciones, había un determinado número de parque vehicular. Se da lo de las verificaciones y empieza a crecer ese parque vehicular, porque ¿qué hizo la mayoría de la gente? No puedo circular un día, pues entonces me hago de otro carro. Claro. Y hacen su esfuerzo, pero se va en cascada. La gente que no podemos, que no tenemos recursos, pues compramos un carro seminuevo. Así es, ¿no? Efectivamente. Pero la gente que tiene poder adquisitivo, pues compra sus carros nuevos. Por eso ellos no tenían ningún problema. Ahorita yo quisiera ver si todas esas personas que están en el gobierno federal, toda esa gente de poder adquisitivo alto, que tienen carros nuevos, a ver si realmente el día de hoy no puedan circular. Porque volvemos a lo mismo, la corrupción en pleno, dudo mucho que todo ese tipo de gente tenga ese tipo de situaciones como un ciudadano normal y corriente como somos tú y yo, Javier. Exactamente. Y esa parte es la que realmente nos pega, nos molesta, porque pues la verdad, el problema no es la situación como ahorita este señor Mancera y Erubiel del Estado de México y Distrito Federal, que se están echando la pelotita uno a otro, ¿no? No, es que la culpa es tuya porque tus carros del Estado de México contaminan el Distrito Federal. Y el Distrito Federal dice, no, pues es que mis verificentros sí funcionan adecuadamente. Yo les pudiera dar cuando menos 4 o 5 nombres de verificentros, lugares, direcciones y todo, que lo pasas con brinco, Javier. Das una monedita, haces tu papeleo, pasas a la caseta para que te hagan tu verificación y tú no te preocupas en lo más mínimo. Y si en la primera instancia no pasó tu vehículo, date la vuelta, no te formas, te vuelves a meter y entonces en la segunda parte ya pasa tu vehículo. ¿Eso qué es? Corrupción en pleno, señores. Y mientras no erradiquemos la corrupción que el mismo gobierno está auspiciando, porque también sabemos que si los de abajo piden dinero, es porque arriba les piden dinero también. Claro. Y entonces, eso es una corrupción que desde arriba se tiene que dar. Ayer escuchaba, o más bien leía, una nota de gente de derechos humanos, de gente que dice, es que lo que tiene que hacerse en México es tener una autoridad extranjera, pero que nada más sea para México por el caso de la corrupción tan grande que hay en las altas esferas. ¿Por qué lo dicen, Javier? Porque ellos conocen todo eso. Claro. Y eso es lo que a nosotros nos está pegando día con día y ahorita no es la excepción. Contingencia ambiental, miércoles 16 de marzo, no circula ningún vehículo con engomado rojo, hologramas 00, 0, 1 y 2. Sí circulan hologramas 1 y 2, terminación 1, 5, 7 y 9. Sí, efectivamente, o sea, las condiciones atmosféricas, dice, son
desfavorables para dispersar contaminantes, lo que yo decía, ¿no? Ahora sí que los especialistas decían, estos altos calores que se están sintiendo han sido los efectos que producen que esta contaminación obviamente no fluya, se quede y esté provocando estos altos índices, ¿no? Entonces, aquí está el grave problema es la corrupción, tú ya bien lo citas, y el grave problema es como siempre, el gobierno del estado dice que es culpa del distrito, el del distrito dice que es del estado, el del estado dice que es del federal, el del distrito dice que fue la Suprema la que la avaló, que él nada más lo propuso, pero pues sabemos, ¿no? Sabemos lo que está de fondo detrás de estos políticos corruptos, que llámese como se llame el partido, todos son una bola de corruptos y así lo decimos con esas grandes palabras, porque ese es el grave problema. La corrupción es lo que ha generado toda esta contaminación. Entonces ahí está el problema. Mientras ellos, los políticos que están al frente de esto, no hagan nada, pues yo me pregunto, y lo decía hace rato, yo creo que ellos ya tienen otro mundo a donde irse a vivir después de esto, ¿no? Así es, Javier. Saludamos a Edgar Gomar, que ya nos hizo llegar su publicación, y informarles que el día de hoy va a haber la reunión informativa del grupo de jubilados ahí en Insurgentes 98, para que estén pendientes de la transmisión al término de este programa. Y sí, realmente esa es la grave problemática que se vive, Javier, y pues ni modo, mientras sigamos estando callados nosotros, los gobiernos hagan con nosotros lo que ellos quieren. Así es, ese es el grave problema, Andrés. Ese es el grave problema. Mientras la gente permanezca, no va a pasar nada, ¿no? Entonces esa es la situación y ahí está. Pero bien, vamos a pasar a lo que es las notas después de dar esto, que también pues era bastante importante estar informando a la ciudadanía esta parte. Y mira, creo que lo que hay y que lo hemos venido platicando con la reforma energética, pues es acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Y el día de hoy pues tenemos estas notas donde lo seguimos viendo. Se hunde la CFE por reforma, ya lo aclaran de esa manera. El organismo arrastra elevadas pérdidas cuantiosas por pasivos laborales. Los días pasados comentábamos, esto lo hemos escuchado ya en otras ocasiones y estos temas ya han sido tratados. La Comisión Federal de Electricidad arrastra elevadas pérdidas cuantiosas, pasivos laborales y tarifas subsidiadas que no reflejan el costo real de generación eléctrica. El discurso oficial del gobierno federal atribuye a la reforma energética la reducción en las tarifas eléctricas por 15 meses consecutivos y a la baja en el precio del gas natural. Sin embargo, analistas advirtieron que en ese abaratamiento se realiza a costa de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. A la fecha, el pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad asciende a 62.500 millones de pesos, mientras que las pérdidas técnicas y no técnicas ocasionadas por la falla en infraestructura y diablitos fueron de 42.200 millones de pesos al cierre del año pasado. En marzo de 2016, las facturas de electricidad serán entre un 15 y 23% más baratas respecto a marzo del año pasado, debido a los bajos precios en el gas natural, informó la comisión. Benigno Villarreal, catedrático de la Universidad Anáhuac, indicó que si bien la caída en el precio de los energéticos disminuyó el costo de generación eléctrica, este beneficio se redujo por el encarecimiento del dólar. No es que estamos en contra de que bajen las tarifas industriales, pero que no se diga que es con relación o con motivo de una reforma energética, o con relación al precio de los hidrocarburos, advirtió. En caso del gas natural, añadió que de 2012 a 2015 el precio cayó un 27%, mientras que en este lapso los precios de los hidrocarburos descendieron el 73%. Sin embargo, en este mismo periodo, el encarecimiento del dólar aumentó cerca del 35%. Esto explicó significa que el gas natural tiene un precio de hasta el 8% adicional en pesos de lo que costaba en el 2012, considerando que el 51% de la generación eléctrica se sustenta con gas natural. Hoy nos cuesta más dinero, más pesos el gas natural de lo que nos costaba entonces en el 2012. Y el petróleo y sus derivados, pues si nos cuestan 34% menos, pero tan solo representa el 14% de la generación eléctrica del país. Sobre el arranque en el mercado eléctrico mayorista, el especialista del sector eléctrico reconoció que existen todavía muchos vacíos dentro de la normatividad y muchas dudas para los jugadores. En la práctica vemos que el mercado eléctrico mayorista
Es una realidad, un pueblo fantasma donde no hay nadie. Hay muy pocos jugadores, aseveró el catedrático de la Universidad Anáhuac. Sergio Osorio, especialista del Observatorio Ciudadano de la Energía, aseguró que la apertura eléctrica es más bien una necesidad del discurso oficial, donde la CFE se ve obligada a participar bajo un esquema sin madurez. Aquí está la nota de dos especialistas que lo dicen, y lo dicen así con los términos que son la situación en cómo manejan de que las bajas en las tarifas es por la reducción en los costos de los precios. Y aquí lo explican. No es eso, es la reducción que ha habido a nivel mundial en cuanto a los hidrocarburos. No es que ha sido por efecto de la reforma energética. Es la situación de cómo lo hace el analista, de no es que porque hayan invertido para generar como ellos lo vienen diciendo, ¿no? Que se está generando con energías más limpias y menos costosas. No es cierto, se sigue generando con lo mismo. La situación es que obviamente a nivel mundial estos hidrocarburos han bajado en cuanto al precio y por eso ha sido un efecto de bajar asimismo las tarifas. No es por el efecto de la reforma energética, Andrés. Aquí lo dejan claro y aquí dejan claro. Creo que la finalidad era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y así lo están haciendo porque el mismo discurso que utilizaron con luz y fuerza en cuanto a los pasivos laborales y en cuanto a las pérdidas técnicas y no técnicas es el mismo discurso que están utilizando con la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que antes de la reforma energética, como lo dice uno de los moneros el día de hoy en la jornada, fue privatizar sus contratos ante sus líderes charros, ¿no? Tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Privatizaron sus contratos y ahorita pues creo que es más fácil acabar con estas empresas. Una vez que sus líderes charros cedieron ante el gobierno, pues creo que ahorita el gobierno con toda la facilidad está acabando con estas dos grandes empresas que, pues digo, como ellos los llamaban, estratégicas del Estado, pues creo que dejarán de serlo, ¿no, Andrés? Sí, Javier, eso es lo que nosotros hemos ido entendiendo y recabando en todo este tipo todo este tiempo, porque mira, ayer hubo un foro de cooperativismo aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y una de las partes que nos explicaban es el sistema neoliberal, que es el que conlleva todo lo que ahorita estamos viviendo, porque es las empresas bajo este sistema del neoliberalismo es simplemente nada más ganar, es irse hacia la condición económica, monetaria, material, no les importa la situación social. Y la situación del cooperativismo es una situación diferente, en donde lo primordial es la conciencia, la justicia, la equidad. Y esa parte, obviamente, con la participación de todos los integrantes de una cooperativa, es como se puedan sacar adelante todos los beneficios que pueda llevar esta parte. Pero en sí, todo lo que tú estás comentando es lo que el sistema neoliberal los ha querido implementar, Javier. Y esto es, sin importar, volvemos a lo mismo, la situación de la corrupción, porque para darse muchas de las cosas que se están dando en nuestro entorno es porque el neoliberalismo permite al 100% la corrupción. Así es. La permite, no así lo que se ha hecho en muchas situaciones o en muchas formas para que el beneficio sea un beneficio hacia la sociedad, obviamente un beneficio social y que no haya tanta afectación. Lamentablemente eso no lo hemos podido llevar a cabo porque la mayoría de la gente, y lo decía ayer también, parte del sistema neoliberalismo es desvirtuar todo lo que se está dando por parte de los luchadores sociales para que sea nada más un beneficio económico hacia este grupo, que es un grupo bastante amplio, y que la gente lo único que hace es que la malinforman por medio de los medios de comunicación, valga la expresión, y que se educan por medio de la televisión. Esa es la parte que también tendríamos que erradicar para poder hacer las cosas en beneficio de nosotros, Javier. No, y las bondades de esta reforma, ¿no? Hace ratito decía aquí uno de los analistas, existe ya según esto un mercado mayorista, pero sin jugadores, ¿no? Porque
según esto pues ya está, pero no ponen las reglas, y aquí vemos otra nota en torno a este sentido. El Consejo Mexicano de Energía, Comener, solicitó reglas justas y condiciones equitativas de competencia para el nuevo entorno del sector energético, en donde se espera la aparición de las nuevas empresas. Esas reglas deberán de ser aplicadas por instituciones imparciales que impongan la justicia de distinciones, afirmó Juan Arca, presidente y vocero del Consejo. Para que la nueva industria energética en México pueda surgir y desarrollarse con jugadores públicos y privados, es indispensable que se establezcan reglas justas y parejas para todos quienes participen en la industria, tanto del lado de la oferta como de la demanda, afirmó el directivo de Comener, que agrupa 14 de las asociaciones relacionadas con el sector energético, como la Amexgas, la Onexpo, la INC, además de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la cúpula empresarial, como es el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, entre otras. Indicó que el país se enfrenta al reto del nuevo sector energético, dentro de una industria que hasta ahora ha estado conformada por monopolios estatales de Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Indicó que la nueva industria energética debe integrarse con jugadores del sector privado en todos los niveles, a fin de aprovechar todos los beneficios y opciones que ofrezca la reforma energética. ACRA indicó que debe de garantizar la creación de un piso parejo para la nueva industria mexicana de la energía, en donde las leyes y las normas aplicables no solo sean parejas para todos los jugadores públicos y privados, sino también su observación sea vigilada por instituciones imparciales que en el extremo impongan la justicia de manera general y expedita. Reiteró la necesidad de diseñar políticas públicas y la normatividad que establezca las condiciones, a veces de excepción, para el ingreso del sector privado como nuevos jugadores a la competencia libre en la industria eléctrica mexicana. Aquí está la situación, que ahora ya se empiezan a reunir los grandes industriales para seguir pidiendo estas bondades, ¿no? Estas bondades que bien se sabe, pues aquí se están dando ya para estas empresas. Primero, en cuanto a la baja se ha representado más en lo que representa a los industriales y comerciales, y después pues obviamente dejan de lado o al final al doméstico. Pero aquí ahora siguen pidiendo más reglas claras, pues que se establezca un mecanismo, que un organismo descentralizado sea el que regule esta parte, para que sigan teniendo pues ellos estas atribuciones en cuanto a la reforma energética y le puedan entrar de ya a lo que es el mercado mayorista, Andrés. Sí, así es Javier. Esto es las bondades de la reforma energética, en donde nada más los grandes consorcios van a poder participar, porque pues aquellos que quieran participar, que no tengan el recurso suficiente, es como poner a competir al estanquillo de la esquina con Walmart o con empresas grandes. Así es el problema. Y mira, y completando aquí esta nota, dice: después de haber cerrado en 2015 con pérdidas millonarias, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad continúan mostrando problemas financieros y dejaron de invertir 35,427.7 millones de pesos en su conjunto en el primer mes del año. Informan reportada por la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Detalla que Pemex abrió 2016 con números rojos en su balance financiero por menos de 12,618.9 millones de pesos. El saldo negativo en la Comisión Federal de Electricidad alcanzó 3,131 millones de pesos. Ambas empresas productivas del Estado cerraron el ejercicio 2015 con pérdidas millonarias. En su conjunto ascienden a casi 616,000 millones de pesos, la más alta en su historia. Tanto Pemex como CFE redujeron los montos de inversión que destinan a proyectos productivos. En el caso de la petrolera, la derrama económica vía inversiones se redujo el 65%, equivalente a 35,315 millones de pesos en enero. Antes del recorte por los 100,000 millones de pesos, pues hasta el 26 de febrero, cuando el Consejo de Administración de Pemex, en su sesión 905 extraordinaria,
aprobó el ajuste del presupuesto de Pemex y sus empresas subsidiarias. Esta situación vino a complicar la relación de sus proveedores, pues venía arrastrando pagos atrasados por 144,000 millones de pesos, de los cuales habrían cubierto 20,000 millones en los 2 primeros meses del año. El propio director de la empresa productiva del Estado, José Antonio González Anaya, le pidió a los empresarios comprensión y tolerancia. El pasado 9 de marzo, el funcionario anunció que Pemex se iba a endeudar para pagarlos a 1,300 pequeños y medianas empresas proveedoras, para lo cual contrató línea de crédito por 15,000 millones. Entre otros de los efectos directos de la menor inversión en Pemex es la caída de la producción del petróleo, crudo y gas. Pues la menor actividad provocó que México dejara de producir 16,000 barriles diarios de aceite en enero respecto a la plataforma de producción de diciembre del año pasado. La extracción del gas se redujo de 5,281 millones de pies cúbicos diarios en diciembre de 2015 a 5,226 millones de pies cúbicos por día en enero de este año, una reducción del 1.04%. Respecto a las inversiones de la Secretaría de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refiere una reducción del 8.1% en los primeros 31 días del 2016, equivalente a 112.4 millones de pesos, también antes del recorte presupuestal de los 10,000 millones de pesos. Según información dada a conocer por Jaime Hernández Martínez, director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, 40% del presupuesto lo destina a la compra de combustibles, materiales, herramientas e insumos, 26% a mobiliario, maquinaria, equipos, vehículos, deudas, pensiones y jubilaciones e inmuebles, 17% a la contratación de servicios profesionales de comunicación, financieros y viáticos, entre otros, y el restante 17% va para el salario de su personal. Los números rojos reportados por la empresa eléctrica tienen que ver con una caída en sus ingresos en la venta del servicio del orden del 20.9%. CFE dejó de recibir 4,955 millones de pesos en los primeros días del año por la baja en las tarifas eléctricas. El pasado 5 de enero la empresa informó que las tarifas para el sector industrial bajaron de entre el 25 y el 35%. Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a las pensiones y jubilaciones aumentó el 6.3%, a pesar de los 2,845 millones de pesos en enero de 2015 a los 3,105 millones en enero de 2016, y los recursos destinados a su abultada deuda aumentaron a 785.3 millones de pesos a 1,212 millones de pesos. Aquí está la situación, como reflejan con las cifras. Ahora pues están argumentando, ya no en esta nota, ya lo vimos en la nota anterior, que bueno, pues sin el consentimiento de la Comisión Federal de Electricidad se han venido bajando las tarifas, y esto pues obviamente repercute en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Ya lo veíamos ahí en cuanto a porcentajes, y aquí en cuanto a las cifras que dan, pues no reflejan que el grave problema sea el pago de la nómina, el pasivo laboral. La situación, según ahora lo argumentan, es que se bajaron las tarifas sin supuestamente el consentimiento de la Comisión Federal, y esto le ha repercutido en las finanzas de la empresa por esta situación. Cuando el gobierno viene diciendo a través de las secretarías que están al cargo de esto, que pues sí, se han podido ir bajando las tarifas gracias a la reforma, porque se está invirtiendo con la generación de energías más limpias, y que esto ha representado que se puedan bajar las tarifas. Y en las finanzas de Comisión Federal de Electricidad demuestra otra cosa. Entonces aquí hay otra incongruencia de parte de las mismas gentes que están al frente de estas dependencias. Y ya lo decíamos nosotros en semanas pasadas, Javier, el doble discurso. Por un lado, decía la gente de Comisión Federal de Electricidad, en voz de su director, que iban a bajar las tarifas, que iban a hacer ese esfuerzo, y por otro lado la Secretaría de Hacienda decía que no podían bajar las tarifas porque le pegaba a las finanzas de esa institución, ¿no? Entonces es el doble discurso. Ahorita salen con otras cosas, y bueno, vendrán otras nuevas, Javier, más adelante. Todo nada más es para hacer el pronunciamiento político. Mira, Javier, acabo de encontrar ahorita un tuit de Mancera por el tema que estábamos tocando hace ratito de la contaminación. Disculpa que me regrese, pero es importante porque fíjate todas las aberraciones que dicen estos tipos.
Dice, lo que tenemos en el gobierno federal no es contingencia ambiental, es polución, que no nos malinformen. ¿Y qué es polución? Y entonces me remito a buscar el significado de polución y resulta que, bueno, dentro de los diferentes significados que hay en materia de contaminación, dice contaminación intensa y dañina del agua, del aire o del medio ambiente producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. Por eso yo decía en un inicio que el principal fuente de contaminación no son los vehículos, no. Son las grandes industrias, todos los procesos industriales que contaminan, los residuos, y ahora, bueno, dicen que también es biológico. Sin embargo, hay una parte ahí también en lo que es lo del sentido de polución, el significado, que dice, en sentido moral es corrupción, profanación. O sea, todo esto es la contaminación en residuos de procesos industriales, biológicos, será por la corrupción que existe, porque pues ahí lo engloba, ¿no? Ahí lo engloba. Hay otro significado, pero no creo que sea por ese lado, porque se están hablando, ya hay una efusión de un líquido del cuerpo, pero ahí ya no nos metemos en esos temas. Sin embargo, bueno, pues ahí está toda la aberración de estos gobiernos, y a lo único que nos tienen acostumbrados es a estar pronunciando cosas que de verdad, Javier, no sé a dónde nos quieran llevar. ¿Qué te parece si nos damos al primer corte musical del día, Javier? Y bueno, regresando seguimos con los temas de interés. Sí, Andrés, mira, vamos a un primer corte, si no antes me dejas hacer un comentario. Adelante. Mira, la situación que hace ratito comentábamos, de hoy la fecha 16 de marzo, que aquí que tenemos es una fecha emblemática para los trabajadores de Luz y Fuerza, los trabajadores que estamos en la Resistencia. Y mira, lo hago porque aquí en el de los moneros del día de hoy, que hace rato lo decía yo, de Rafael Barajas, del periódico de La Jornada, dice: Pemex y CFE se privatizan porque los líderes charros se privatizaron antes, sindicatos y contratos colectivos. Y dibuja aquí a los dos personajes, tanto a Romero de Champs como al señor que hasta su nombre se me olvida, del Sutern, con sus trajes de charro, Víctor Fuentes del Villar. Digo, pues son personajes que no pasa nada si se te olvida el nombre, ¿verdad? Claro. El contrato colectivo, eso fue lo primero que privatizamos en CFE y Pemex, y ahí vestidos de charros los dos. Y digo, ¿por qué hago esta observación antes de dar la fecha tan que conmemorativa para nosotros, ¿no? El día de hoy deberíamos de estar emplazando a las 12 del mediodía, si no eran satisfechas nuestras peticiones de nuestra revisión contractual que se vencía el día de hoy, a las 12 del 16 de marzo a las 12 del día, de un verdadero sindicato democrático, de un sindicato que sí daba la lucha por sus trabajadores en este sentido, y no como los líderes charros que tienen ahí entreguistas, que como bien ya lo dice ahí este personaje Rafael Barajas en el periódico, pues lo primero que hicieron fue privatizar sus contratos, antes de poder privatizar tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Ante estos líderes, pues digo, no se puede hacer nada. Por eso no quería dejar ahora sí que de lado esta fecha tan conmemorativa, tan emblemática para el Sindicato Mexicano de Electricistas, Andrés, 16 de marzo. Así es, Javier. Saludamos a Jorge Tobar, a Nube Chalco, a Aquiles Cerdán, al compañero Antonio Lozamo, al compañero Gilberto Burgos y Gaby Gorcieta, que nos hicieron llegar sus publicaciones. Gracias, compañeros. Y mira, vamos con la música de Emanuel y la melodía Quiero dormir cansado, para que, bueno, al menos este día no sea tan difícil. Vamos a escuchar un poquito de música. Estás escuchando la radio que sí escuchas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Transición no es conversión. Vayamos a la autogestión. Esto es lo que somos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio ESME. Dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué más ganamos, compañeros? Porque hay quien dice que salió muy caro defender
al sindicato. Yo diría que hicimos todo lo necesario para que el sindicato no muriera e hicimos todo lo posible para regresar a trabajar. Y dentro de la solución al conflicto está la devolución, el rescate de activos de Luz y Fuerza del centro, las 14 plantas de generación hidroeléctrica. Y algunos podrán decir, es que ahí caben muy poquitos. Ni en Luz y Fuerza podríamos caber todos en producción, ni en Luz y Fuerza, ni siquiera en CFE. Pero lo interesante aquí, compañeros, no es de que se quepan pocos o muchos, sino que el beneficio de la generación, la utilidad de la producción, de toda esta generación de electricidad es un patrimonio de todos. Todo ese recurso que va a derivar de la explotación de las plantas es propiedad de la resistencia, de la colectividad, no del comité central, no de los secretarios, sino es una propiedad de todos. Es un beneficio para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias que se va a ver reflejado en la construcción de nuestra cooperativa, en la construcción de un fondo de seguridad social para tener una vejez digna, para tener acceso a la educación, a la vivienda. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador.
Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No permanezcas inmóvil. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años, compañeros, pasará a la historia de la clase obrera mexicana como una lucha incansable, como una lucha que sí redituó una mejora en los trabajadores. Los trabajadores vamos a tener empleo, tenemos una fuerza de trabajo calificada, muchas personas, empresas se nos acercan porque quieren que nuestros trabajadores de las diferentes áreas de lo que fue antes Luz y Fuerza del Centro laboren, trabajen para determinados proyectos. Es muy importante, compañeros, irnos con la certidumbre de que estamos llegando al momento en donde vamos a iniciar una nueva etapa. Esa nueva etapa concluye con la solución del conflicto. Nos falta mucho por hacer. Tenemos que agendar próximas asambleas generales para definir qué vamos a hacer con los recursos que llegan de la generación, cómo los vamos a administrar en forma eficiente, en forma transparente, con garantía para cada uno de nosotros de que ese dinero será colectivo, que será un patrimonio de todos y que nadie le podrá dar un mal uso. Tenemos que hacer asambleas para definir cuáles serán las bases constitutivas de nuestra cooperativa, cuáles van a ser las líneas de negocio que se están discutiendo en los grupos de conocimiento con el Instituto Politécnico Nacional, que nos van a dar certidumbre de que vamos a regresar a trabajar. Vamos a definir también en asamblea cuáles son el carácter y la composición de los órganos representativos de nuestra cooperativa. La cooperativa está registrada en forma provisional porque era un requisito para poder adjudicarnos el rescate de los activos de Luz y Fuerza del Centro, pero no quiere decir que queda así, sino que tiene que haber una asamblea general, primero en el sindicato, como proveedor y organizador de la cooperativa, y luego en la cooperativa misma para elegir a los órganos representativos que tienen que rescatar la historia del sindicato en cuanto que sean órganos representativos de carácter colectivo y democrático. Nosotros estamos pensando en un consejo de administración de la cooperativa muy representativo de las unidades de trabajo que la van a constituir, con compañeros de producción, con compañeros de transmisión, con compañeros de distribución, de fábricas y talleres, de construcción, de la comercial, de servicios, porque ahí, compañeros, nosotros no tenemos patrón, nosotros vamos a tener que autoadministrar, autogestión obrera, nos quitamos al patrón, no tenemos que compartir con otro las ganancias de nuestro trabajo, las vamos a distribuir entre nosotros de manera equitativa y justa. Esa es la agenda de lo que sigue, pero necesitamos ya concluir la negociación con el gobierno federal y pasar a una siguiente etapa de la lucha. Eso es lo que nos depara el destino de la resistencia, seguir en la siguiente etapa. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Regresamos Javi aquí al programa No de Luz y Fuerza y saludamos al compañero Robert Barrera que nos hizo llegar su publicación. Seguimos, Javier. Bien, gracias, estamos de regreso. Mira, prosiguiendo con estas notas, en la editorial del periódico El Siglo de Torreón nos habla de algo que ya lo hemos comentado, ¿no? De lo que ya hemos platicado aquí en muchas ocasiones. Nos dice, después del monopolio que, de la situación de que, como él aquí lo marca, los ciudadanos de a pie. ¿Qué beneficios nos deja a los ciudadanos de aquí? Y vamos a darle lectura para ver lo que esta nota, la editorial más bien, porque es la editorial del Siglo de Torreón. En los últimos meses se ha ido aterrizando poco a poco la reforma energética, llamada la madre de todas las reformas, emprendidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El paquete de cambios constitucionales y leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión entre diciembre de 2013 y julio de 2014 representó a grandes riesgos la conclusión del control del único del Estado ejercido durante 78 años en las tareas de explotación, producción,
distribución y venta dentro de la industria energética. En términos prácticos, se puso punto final a los monopolios de Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. ¿Pero qué significa esta apertura al sector estratégico nacional, a la iniciativa privada para el consumidor, el ciudadano de a pie? La semana que acaba de terminar, la empresa Gulf, pionera en la venta de gasolina al menudeo, anunció que a partir del verano de 2016, comenzará a operar varias estaciones de servicio en 18 ciudades principales del país, con una proyección a 3 años de hacerse del 25% del mercado. La compañía estadounidense es la primera en llegar a México tras el anuncio que hizo el presidente Peña Nieto de adelantar la autorización de la libre importación de gasolina y diésel con fines de venta directa. En vez de 2017, las medidas entrarán en vigor en abril de este año. No obstante, los costos de importación impiden de momento que el precio del combustible, como debería de ocurrir en un esquema de la libre oferta y demanda. Es decir, en el paisaje urbano ya no solo se verán gasolinerías de Pemex, pero el consumidor seguirá pagando lo mismo, al menos en una primera etapa. En enero pasado se puso en marcha el mercado eléctrico mayorista, lo cual significa la apertura de la iniciativa privada de la distribución y la venta de la electricidad a los grandes consumidores. La Comisión Federal de Electricidad ya no será la única empresa que tenga la facultad de realizar estas labores. Si bien esto representa un beneficio para la gran industria, el que tenga mayor consumidora de electricidad y que ahora podrá escoger a la compañía que más le convenga. Dicho beneficio no alcanza por el momento a la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que emplean a la mayoría de los trabajadores, y al consumidor doméstico, quien continuará siendo abastecido por la comisión, prácticamente con las mismas tarifas. Frente a ambos escenarios es válido cuestionar: ¿cuándo observarán a los ciudadanos en sus bolsillos las publicitadas bondades de la reforma energética? Los datos financieros más recientes de Pemex y CFE permiten esbozar una respuesta. Las pérdidas de ambas empresas productivas del Estado se incrementaron en 2015 en comparación con 2014, alcanzando inclusive niveles nunca antes vistos. Esta situación, aunada a la deuda, los bajos precios del crudo, la volatilidad y el tipo de cambio, Javier, sube tu micro, el desgaste a la infraestructura instalada, los recortes presupuestales y la pesada carga de la burocracia sindical no dejan mucho margen al optimismo. Ni Pemex estaría en condiciones de compartir en un eventual régimen de bajos precios de gasolina y diésel, ni CFE en disminuir considerablemente sus tarifas al microconsumidor, puesto que también entrará en competencia en el mercado mayorista, tendrán que compensar. El único beneficio real hasta ahora es la inyección de capitales nuevos a la economía nacional, lo cual no es poco, pero para que tenga un impacto también real, debe traducirse en el aumento en la captación de impuestos y la inversión de los mismos. Sin embargo, los altos niveles de ineficiencia y corrupción existentes en México impiden visualizar un escenario en estos recursos, pues pueden ser distribuidos e invertidos en obras y servicios que contribuyan al mejor nivel de vida de la población. Así pues, las ventajas de haber terminado con el monopolio energético aún son asignatura pendiente para cualquier ciudadano de a pie. Aquí está una de las respuestas que se tienen en cuanto a la situación, ¿no? de las grandes bondades de la reforma energética. Pues va a ser, creo que para estas grandes empresas que van a venir a poder dar sus productos aquí, pero pues en un principio se había dicho que con esta competencia iba a haber una baja en cuanto al costo al consumidor. Pues ya lo vemos aquí, que nada va a beneficiar, que vengan y te venda gasolina una empresa de los Estados Unidos, pues el precio se va a seguir rigiendo por la situación de quien pone las tarifas en cuanto a los costos. Sí, Javier, fíjate que ya veíamos una nota en las redes en donde ya está la primera licitación de una empresa extranjera para abastecer de gasolina en el norte de la ciudad, del país. Del país. Y bueno, decía que iban a dar las gasolinas más baratas, que nadie cargara
gasolina en ese tipo de lugares, y ponían un ejemplo que allá en Japón, en Okinawa, más preciso, habían puesto una planta de la Ford para llevar allá ese tipo de marca de vehículo a esa ciudad, a esa parte del país, del mundo. Y resulta que, según decía la nota, que que no se compró ninguna unidad. Entonces tuvieron que cerrar la planta por no ser redituable, y que opinaban y daban la parte para que aquí hiciéramos lo mismo. Pero bueno, ahí habría que ver, porque vienen ahorita en esta nota, lo estás leyendo, pues no por el hecho de que ellos vengan se les va a dejar que ellos mismos establezcan sus tarifas de gasolina, ¿no? De su combustible. Aquí ya están las tarifas tipificadas, y que bueno, habría que ver de qué forma es como se va a trabajar esta empresa para abastecer del suministro de combustible en esa zona del país. Qué bueno fuera que dieran el precio que la venden en los Estados Unidos, ¿no? Creo que es a 7 pesos, algo así el litro de gasolina. Imagínate, pues ni a cuál irle, ¿no? Pues dirías, aquí está y me voy con esta, ¿no? Porque ese sí sería un beneficio y una bondad de la reforma energética, para, como lo manifiesta aquí en la nota, en este periódico El Sol de Torreón, de la situación que dicen de los ciudadanos de a pie, ¿no? Del consumidor final, que somos todos nosotros. Ese sí sería un gran beneficio y una bondad de la reforma energética, como tanto lo han cacaraqueado el gobierno. Así es, Javier. Bien, y mira, pasando a la nota de los medidores, por aquí nos dejaban una nota de unos trabajos que se vienen realizando allá por el lado de Nesa, ¿no? Donde dicen que esta obra se está realizando en Avenida Rancho Grande y Granito de Sal, a 2 cuadras de Sor Juana. Allí estas personas de ahí, ahora sí que los ciudadanos de ahí, de esta parte, en situación con la NUE, han parado la obra con éxito y ya se fueron. Dice, y son los ingenieros Emilio Valadez y Yadira, ingeniera de obras. En esta situación, ahí lo que se pretende hacer es como en otras partes del estado, es cambiar todo lo que es el poste, todos los tendidos de las líneas de distribución, transformadores, para poder poner los medidores digitales de prepago, y ahora los nuevos que anunciaban el día lunes, lo dábamos en la nota, ¿no? Ya no nada más con la tarjeta de prepago, ahora ya lo vas a poder, según esto, desde tu smartphone, ¿no? Ya vas a poder tener el control para desde ahí poder pagar, desde ahí poder restablecer el servicio, poder tener el control de cuánto gastas. Desde ahí vas a poder, según esto, una maravilla en cuanto al medidor. ¿Por qué doy la nota de esta situación? Dice, Megacable concluye instalación de medidores inteligentes de la CFE. Ciudad de México. Megacable informó que su unidad de negocios enfocada en soluciones para el segmento corporativo concluyó la instalación de 8.851 medidores inteligentes, en lo que se invirtieron 13,000 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad, División Norte. Podrá monitorear el consumo de energía eléctrica de forma remota, en tiempo real, en cada uno de los servicios de riego agrícola en donde se realizó el cambio de medidores. Megacable se hizo cargo de este trabajo tras ganar las licitaciones para las fases 1 y 5 del proyecto 322 SLT 1921. La fase 1 abarca algunas regiones como Ciudad Juárez, Chihuahua. Se canalizó una inversión de 4.5 millones de dólares por la instalación de 2.821 medidores, mientras que para la fase 5, que incluye a ciertas regiones de Gómez Palacio, Durango, Torreón, Coahuila y Casas Grandes, Chihuahua, se hizo una inversión por 8.5 millones de dólares para instalar 6.030 medidores. La instalación de los medidores inteligentes ofrece múltiples beneficios para los habitantes del norte del país, ya que integran tecnología para la medición automática del consumo de manera sencilla y transparente, aumentando la precisión de la facturación del servicio, señaló Roberto de la Mora, director de la Mercadotecnia, Innovación y Nuevos Negocios. Entre 2014 y 2015, ganó los 4 contratos para instalar los casi 341,000 medidores en distintas regiones del país, como el Valle de México, Noroeste, Noroeste y el Golfo.
Entonces, aquí está la situación. Lo que está de fondo en toda esta situación que quieren hacer, y por qué lo decíamos de este paro de esta obra, pues es esto, ¿no? Seguir instalando estos medidores que ya se les ha demostrado que son medidores que no cumplen con la norma, o más bien que no tienen ni siquiera la norma oficial mexicana. La última norma que se tenía data del año del 2008, publicada en el Diario Oficial en el 2009, enero 2009, donde habla de medidores digitales, de medidores analógicos, perdón. Es de la única parte que habla, y esta fue hecha ahora sí que por todos los que tuvieron que participar en ese momento. Inclusive ahí participó la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza, la Universidad Autónoma de México y las dependencias que les correspondían esta norma oficial mexicana, y es la última norma con la que se cuenta. Entonces estos medidores están fuera de norma. Aquí, según dicen, y lo vuelven a decir y a manifestar, que va a ser para que se tenga un beneficio en cuanto al consumo real, cuando también en esa parte se ha demostrado que donde quiera que se han estado cambiando estos medidores, el consumo se ha elevado hasta en un 1000%. Entonces ahí está el grave problema de esta situación, Andrés. Sí, Javier, fíjate que hay un compañero de la Resistencia que vive frente a la delegación Venustiano Carranza, y en esa parte de Distrito Federal, ahí en el mes de enero parece que fueron a hacer un operativo en donde cambiaron los medidores, pero ya les entregaron a cada uno de los usuarios un tipo beeper como el que se salió hace algunos años, en donde ahí por medio de ese beeper les llega la información de su servicio, su lectura, el servicio que está correcto, pero también este tipo de medidores que está totalmente cerrado, es una caja cerrada. Ya no va a haber forma de que alguien pueda tomar lectura de forma externa, y bueno, ahorita ya ese medidor, toda esa información les llega, y obviamente les va a llegar su información cuando les corten su servicio vía remota, cuando les reconecten su servicio, o sea, todo ya va a ser de esta manera. Y el compañero les decía, ustedes están queriendo hacer de esa forma, lo están aceptando. Hicieron un operativo impresionante de más de 200 contratistas, y entonces esa es la parte en donde ellos van a ver ese perjuicio que van a tener en corto tiempo, y van a buscar la ayuda, como pues ya estamos acostumbrados en la nube que lo haga, ¿no? Hasta que no tienen el problema, van a buscar esa parte. Pero ahorita aquí, como lo dices, en su smartphone ya les va a llegar todo ese tipo de información. Creen que ese va a ser el beneficio que les van a traer, va a ser un problema todavía mucho mayor, y no van a poder hacer nada ante ese tipo de condiciones. Así es, ese es el problema, ¿no? Que la situación va a ser que se va a agravar. Y entonces cuando los ciudadanos, que según esto están de acuerdo con todo esto que se viene a dar, o como le llaman ellos, las bondades de las reformas, y vean que es todo lo contrario, pues entonces probablemente sí van a recurrir, como ya lo hemos visto, a la nube y decir dónde puedo, porque sí ya tenemos el problema encima, como bien tú lo dices, Andrés. Y mira, sí, adelante, Andrés. Sí, no, mira, nada más para comentar pues algo que ha estado circulando, incluso lo vi en el Metrobús el lunes, un video que saca la señora Xochitl Gálvez en la fiesta de sus 75 años del jefe Diego, uno de los más corruptos del PAN y del país, porque ha estado a modo tanto del PAN como del PRI, y bueno, estuvieron ahí la crema innata de la política. Estuvo Calderón, estuvo Salinas de Gortari, Carlos Slim, uno de los Chuchos, estuvieron incluso el cardenal Norberto Rivera, un cúmulo de personalidades, Javier, que estuvieron ahí en esa reunión, y que bueno, el jefe Diego el día de ayer saca también por medio de las redes un artículo en donde dice: estoy molesto y apenado por el video de mi fiesta. Entonces, nada más para que se den cuenta que todo lo que están haciendo, todo lo que está repercutiendo en la sociedad, pues es con el aval de todos esos que se dicen algunos morenos, algunos de la izquierda, pero que a final de cuentas todos están cortados por la misma tijera, y ahí lo vimos, ¿no? Gente que en el plano político se desgarra las vestiduras por el país, otros que avientan cacayacas, pero a final de cuentas todos están cortados por la misma tijera y enlodados en la misma basura. Efectivamente, y tú decías que la crema innata de la política, yo diría de la corrupción, Andrés, no diría de la política, ¿no? Y ahí los pudo reunir este personaje, a todos ellos, ¿no? Parece que alguien manda en este país, y ya vemos quién es, creo, ¿verdad?
Pero bien, pasando a otra nota, Huauchinango, Puebla, con más de 3 días de faena comunitaria en la que participaron cientos de pobladores de 7 comunidades de Huauchinango, se logró restablecer el suministro de energía eléctrica que fue cortado por el fuerte ventarrón que azotó la región la semana pasada, luego de que la Comisión Federal de Electricidad no atendiera el incidente en esta zona. Habitantes de Aguacatlán, Jaltepec, Tepehuaquila, Opaco, Izhuacac, Tlamayá y Papatla, encabezados por las autoridades auxiliares y acompañados por trabajadores del Departamento de Alumbrado Público del municipio, se organizaron para levantar las líneas de alta tensión tiradas por la ventisca de hasta 80 kilómetros por hora que se registró el miércoles anterior. La falta de luz afectaba a más de 7,000 personas, aunque el tramo de cable conductor caído tenía una longitud de 2 kilómetros desde el vado de la presa de Tenango a la salida de la Junta Auxiliar de las Colinas de Hidalgo hasta Papatlazolco, y pese a haber reportado el incidente a la Comisión Federal de Electricidad, sus empleados no se presentaron. Por ello, animados por el presidente auxiliar de Aguacatlán, Helado Rosario Telles, los habitantes de las comunidades decidieron restablecer el servicio para sus familias, muchas de ellas además con daños materiales en sus viviendas por el vendaval. A decir de las autoridades municipales, esta misma zona fue la que resintió mayores afectaciones como el efecto de la tormenta invernal, y a la fecha se continúa haciendo un recuento de los mismos, aunque se empezaron a repartir pocas de las láminas de cartón para que la gente pueda volver a techar sus casas. Aquí está un grave problema que pues obviamente no fue atendido por la Comisión Federal de Electricidad, tuvo que ser atendido por las autoridades, y la comunidad pues ya restablecieron el servicio, demostrándole a esta empresa, yo creo que por eso hablan de estas cifras, la empresa, de que ya restablecieron en casi un 95% el servicio, ¿no? Pero pues yo digo, si ha sido así con la ayuda de las comunidades, porque pues ellos dicen que no pueden acudir ahí porque pueden ser agredidos, ¿no? Porque es lo que argumentan, que a estas zonas no van porque pueden sufrir agresiones por parte de los pobladores. Pues aquí está, ya les demostraron cómo la población puede hacer el trabajo sin que acuda esta empresa, y ahí ya está, y ya tienen el servicio restablecido. Y luego pasando, ahora vamos parece que a la etapa de las quejas, ¿no? Como dicen, ya basta, pero pues aquí tenemos bastantes. Siguen quejas en energía eléctrica. Unos 300 ciudadanos del Istmo de Tehuantepec, conformado por 50 organizaciones sociales de diversas comunidades, participaron en la reunión nacional contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Unos 300 ciudadanos del Istmo de Tehuantepec, conformados por 50 organizaciones, usuarios de diversos estados de la República Mexicana, así como por las localidades de Ixhuatlán, Reforma de Pineda, Sanantepec, Tepanantepec, Chahuitles, Juchitlán, Santa María, Jadani y Álvaro Obregón, se concentraron en el auditorio de esta localidad con la finalidad de hacer un análisis y un balance sobre las acciones a realizar. La finalidad de esta reunión, que concentró a dirigentes nacionales, es conocer las expectativas organizativas de las comunidades itzmeñas de la zona oriente, quien han padecido las altas tarifas en sus recibos de energía eléctrica a finales de 2015 y a principios de este año. Asimismo, se abordaron temas legales, así como la conformación de un solo bloque de resistencia ante las embestidas de las reformas estructurales implementadas por el gobierno federal en perjuicio de los sectores más pobres del país. Señalaron que los pueblos no han dado cuenta de las grandes inversiones realizadas e inauguradas por el presidente Peña Nieto. Solo ha beneficiado a las grandes corporaciones que necesitan la energía para la industria. Además, reiteraron que para el pueblo esos cambios no han impactado favorablemente en las tarifas eléctricas, y por lo contrario se ha estado pagando más en otros años. Los afectados de la localidad de Sanatepec, Chahuitles, Reforma de Pineda y San Francisco del Mar expresaron de que ser necesaria una tarifa única, para que han disparado inclusive en un 500% el cobro normal. El alcalde de San Francisco del Mar, Leonel Gómez Cruz,
Y el organizador del evento de este lugar expresó que esta reunión busca que se logre una lucha justa para el beneficio social de los afectados. Esta localidad cuenta con más de 4,000 habitantes según el censo del INEGI 2010, los cuales el 40% de ellos desde hace 4 años se ha mantenido en resistencia de pagos ante las altas tarifas que han presentado sus recibos de energía eléctrica. La gente debe entender que las empresas eólicas solo intentan despojar de las tierras. La reforma energética es un despojo anunciado y lo estamos viendo. Ellos intentan apoderarse de nuestro mar y de nuestra tierra. Y aquí está otra de las notas, ¿no? Donde para quién está haciendo la bondad de esta reforma energética. La gente, como lo decía hace rato el periódico que leíamos de Torreón, pues la gente de a pie, el consumidor, pues solo lo que están haciendo son afectaciones en cuanto al consumo y en esta parte, como lo dicen, en cuanto al robo de sus tierras. Así es, Javier. Bueno, pues lamentablemente sigue la mata dando con la ciudadanía. A ver hasta cuándo vamos a seguir aguantando todo este tipo de cosas y no levantemos la voz. ¿Qué te parece si vamos a otro corte musical? No sin antes comentar, Javier, que acaba de llegar una notificación por parte de todos los que están monitoreando el sistema ambiental del Valle de México, que ya se está dando en las redes, y dice que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Esto lo están ya publicando y nos dice se mantendrá la vigilancia de la calidad del aire a través del sistema de monitoreo atmosférico y a las 15 horas o antes se realizará una nueva evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, informó hoy, de acuerdo con la información meteorológica actualizada, que no existen condiciones adecuadas por lo que se mantiene por tercer día consecutivo la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. El organismo señaló que aún se detecta un sistema de alta presión que propiciará durante el día estabilidad atmosférica, sin embargo perderá la intensidad de manera paulatina conforme avancen las horas y se observará el desarrollo de nubosidad durante la mayor parte del día. Durante la mañana se observa viento débil en la superficie y ambiente brumoso, circunstancia meteorológica que se combinará con la ligera subsidencia que persiste, lo que provocará estancamiento de los contaminantes precursores del ozono. Para la tarde se prevé un incremento en la concentración de ozono propiciada por la radiación solar que se registrará en las próximas horas. Se mantendrá la vigilancia de la calidad del aire a través del sistema de monitoreo atmosférico y a las 15 horas o antes se realizará una nueva evaluación de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire. Este miércoles todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 o 4 deberán restringir su circulación de las 5 de la mañana a las 22 horas, sin distinción del tipo de holograma de verificación vehicular 1, 2, 0 y 00. La medida aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México. Es importante considerar que los vehículos que se encuentran en los siguientes supuestos quedarán exentos de la medida: los vehículos automotores que porten en lugar visible el holograma exento, vehículos que utilicen fuentes de energía no contaminantes o que no emitan contaminaciones derivadas de la combustión, están hablando de vehículos eléctricos, híbridos o de energía solar, los destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos, que ya comentamos que luego son los que más contaminan, Javier, pero bueno, esa parte habría que meterse más a fondo, ¿no? Así es. Los de transporte escolar con la debida acreditación, los de cortejo fúnebre y transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se encuentren prestando el servicio y cuenten con la autorización o permisos correspondiente. Los destinados a transportar o que sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento distintivo o autorización que para tal efecto expida la autoridad competente. Aquellos en los que se manifieste o se acredite una emergencia médica, vehículos destinados al Servicio Público Federal de Transporte de Pasajeros y cuenten con la autorización o documento expedido por la autoridad competente, los con placas de auto antiguo, también los de procedencia extranjera o los matriculados en entidades federativas distintas al Distrito Federal y Estado de México que circulen portando el pase turístico metropolitano vigente, otorgado por las Secretarías del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México. Las motocicletas son vehículos automotores de servicio público de pasajeros que se encuentran exentos de medidas establecidas. Se hace un llamado a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire consultando las páginas web aire
.df.gov.mx o bien a través de la aplicación Aire disponible para dispositivos iOS y Android. Se invita también a contribuir a la mejora de calidad del aire, disminuyendo o evitando el uso del automóvil. Esto es la última notificación que nos llega, Javier, para que se encuentren todos pues informados y sobre todo estar al pendiente y no vayamos a caer en la situación de que de todo lo que nos aplican por medio de las políticas gubernamentales, pues también ahorita seamos sujetos a una situación de alguna infracción por este tipo de situaciones que no es nada barata. De una fotomulta. Una fotomulta, así es. Entonces, esa es la información que tenemos ahorita, Javier. Vamos a un corte musical. Vamos a escuchar a Manuel y la melodía Tú y Yo y regresamos en un momento, y no es alusión hacia ti, Javier. Estás escuchando Más allá de la luz. Mensaje de la NUE al pueblo de México. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, está realizando una campaña nacional de recolección de firmas para moralizar a los diputados y senadores, porque esos personajes se han dedicado a legislar los intereses de las empresas transnacionales, olvidándose de los derechos de los trabajadores y de todos los mexicanos. Por esta razón, los mexicanos nos vemos obligados a reformar la conducta de esos personajes, a recordarles su obligación de legislar para que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano, para que las tarifas de luz en los servicios domésticos se clasifiquen bajo el régimen de tarifa social, para que pague más el que más tiene, que se aplique tasa cero en la electricidad sin impuestos, que no se cobre la luz a las escuelas públicas y borrón y cuenta nueva a todos los usuarios de electricidad inconformes por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La ANUE es independiente de todos los partidos políticos, de las cámaras empresariales, de las instituciones gubernamentales y de cualquier organismo público o privado. La ANUE es poder ciudadano. Participa en la recolección de firmas para reprobar al Congreso de la Unión. La ANUE es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos para 3 años en la negociación, que tuvo que retardarse no solamente por la cerrazón del gobierno, sino porque en ese periodo se fue implantando lo que de fondo querían: la reforma energética, la privatización del sector eléctrico y de los hidrocarburos. Eso ya concluyó. Ya estamos viviendo en otro momento histórico. Ya no hay servicio público de electricidad, compañeros. Las empresas como Comisión Federal de Electricidad y Pemex dejaron de ser empresas públicas y ahora son empresas productivas del Estado. Y ya todos escuchamos por estas fechas cómo se les va a recortar el presupuesto y de la gran cantidad de trabajadores petroleros y electricistas que saldrán despedidos en los próximos meses. El escenario cambió, un escenario que nosotros nunca quisimos para nuestro país ni para la industria eléctrica nacionalizada. Fue el motivo de nuestra lucha durante las últimas 2 décadas, evitar la privatización. Pero el golpe del 11 de octubre nos fue debilitando, nos dejó en una situación que nos impidió luchar como antes en otra situación en contra de la privación. Ya está. Y lo que tenemos que entender entonces es qué vamos a hacer de frente a este nuevo escenario. Para empezar, tenemos que terminar con la negociación, compañeros. Y este procedimiento que hoy vamos a hacer aquí, de revisar los cálculos de nuestra liquidación indemnizatoria, que más adelante se les va a explicar en qué consiste esto de indemnizatorio y por qué no es igual a lo que cobraron los liquidados. Esa es una primera parte que podemos decir: ganamos esto, ganamos una liquidación indemnizatoria. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador.
Bien, gracias. Estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes en la última parte del programa ANUE Luz y Fuerza, ya casi por concluir, ya que tenemos que continuar con la señal en la reunión informativa de los jubilados del día de hoy a partir de las 12 del día. Y bien, estábamos con las notas de la situación de las inconformidades, que por un lado hace rato leíamos que según esto bajan las tarifas y ya no hay problema, pero por otro lado vemos que la gente se sigue inconformando en la mayor parte de la República. Aguadulceños denuncian inconformidad con CFE. Habitantes de varios sectores del municipio de Aguadulce se inconforman debido al pésimo servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad, debido a que ha dejado sin servicio de energía a por lo menos 5 colonias. Habitantes de varios sectores del municipio de Aguadulce se inconformaron debido al pésimo servicio que ofrece la Comisión Federal de Electricidad, debido a que ha dejado sin servicio de energía por lo menos a 5 colonias. Los habitantes del muelle manifestaron que durante el fin de semana no tuvieron luz durante más de 12 horas, ya que por la noche no pudieron utilizar ningún equipo eléctrico. Lo anterior ha provocado que los vecinos se atraviesen por malas noches, debido a que no pueden emplear sus sistemas de ventilación durante estos días de jornadas calurosas. Los afectados de los asentamientos poblacionales llamados Manuel Fuentes, 8 de mayo, 21 de mayo y Alberto Ramírez dijeron que tienen que prescindir del servicio cuando los recibos son los primeros que llegan para que sean saldados. Destacaron que se encuentra uniendo para el poder presentar su denuncia formal ante las instancias correspondientes, toda vez que los apagones les originan desperfectos en sus equipos eléctricos. Durante la mañana de este martes, habitantes de las colonias 1005 y 18 de marzo se quedaron sin energía, sin que hasta el momento el personal de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de clase mundial, informe cuáles son las deficiencias del desabasto. Y por otro lado, en Yucatán, constantes flamazos en un poste de la Comisión Federal de Electricidad que sostiene cables de alta tensión han puesto en alerta a vecinos de la calle 20, frente a la escuela secundaria Cabalán Macari, en el área donde se ubica la estructura de unos 9 metros de alto, cerca de la unidad deportiva Escalunquín. Tuvo que ser acordonado ayer ante el temor del cableado que desprendía de lesionar a los transeúntes. Esa medida se mantendrá hasta que la Comisión Federal de Electricidad verifique los desperfectos, dijo el director de Protección Civil, Gilmer Chalup Salup. Para esas condiciones, vecinos temen que en cualquier momento se corte el servicio. Aquí está otro problema no atendido por esta empresa. Le cortan la luz al Palacio Municipal por adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. En Juchitán es esto. La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica al inmueble que ocupa el Palacio Municipal de Juchitán por un adeudo de 2.990.148 pesos del Ayuntamiento Juchiteco. El servicio estuvo suspendido por un lapso de 2 horas, en lo que la autoridad municipal acordó un programa para que el próximo jueves, en donde sostendrán una reunión con la Comisión Federal de Electricidad y buscarán una solución para el pago de la deuda. La deuda corresponde al mes de febrero por los conceptos de bombeo, alumbrado público y oficinas, y se espera que esta semana se logre un acuerdo para evitar un segundo corte de bienes del Ayuntamiento de Juchitán. Pedro Blas López, secretario municipal, informó que la mañana del martes se observó que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad realizan maniobras en los postes cercanos a los inmuebles que ocupa el Palacio Municipal, y al percatarse se observó que se trataba del corte de energía eléctrica. Resultó que en ningún momento fue notificado como autoridad municipal que había un adeudo, y tampoco que sería suspendido este servicio, por lo que de inmediato consultó con la tesorería municipal. No hubo notificación y tampoco aviso de que se iba a cortar el servicio. Al presentarme con los trabajadores que realizaban las maniobras, tampoco me dijeron algo, simplemente cortaron los cables
y ya por fortuna no duró mucho y se rehabilitó la energía eléctrica en las oficinas del Palacio Municipal, expresó. El funcionario municipal explicó que al cuestionar de los trabajadores de la Comisión Federal sobre el corte de energía eléctrica, solo respondieron que estaban actuando con legalidad y que se trataba por la falta de pago. Se nos hizo raro que nos notificaran y cuestionaran, tampoco quisieron identificarse. Por fortuna, al poco rato el servicio se restableció y lo único que pudimos hacer es tomarle fotografías para tener evidencias del hecho ocurrido, recalcó. Situaciones que no nada más se dan aquí, miren aquí, si ni a la misma autoridad responden estos personajes, pues como diríamos que esperamos los consumidores, ¿no? Y aquí alguna acotación, más bien una acotación que quiero hacer de una notificación que está llegando, o no sé si en estos días llegó a los compañeros jubilados de la empresa de Luz y Fuerza, donde ahora, según esto, anuncian en un comunicado que hacen, dice: la presente tiene como objeto informarle acerca de la situación como usuario jubilado de Luz y Fuerza. El SAE, el Servicio de Enajenación y Bienes, únicamente cubre el monto de la energía consumida correspondiente a lo que equivalen los 700 kilowatts bimestrales, tarifa 1 doméstico. Por lo tanto, el IVA y el DAP, que es el derecho de alumbrado público, así como la energía excedente, deberán de ser cubiertas por los usuarios como cuantificación, como a continuación se ejemplifica. En caso de adeudo total que aparece en nuestro sistema es de 4.891, pero su adeudo es del 29 de febrero es de 387, o sea, allí hacen una ejemplificación de qué es lo que se va a cubrir por parte del SAE, como la prestación de los 700 kilowatts, y qué es lo que se va a pagar. ¿Por qué hago la acotación en este momento? Porque aquí en este municipio, en Juchitán, donde les cortaron, dice que la deuda corresponde al mes de febrero por los conceptos de bombeo y alumbrado público. ¿Por qué hago la nota? Porque aquí tenemos que salir a hacer la defensa con los jubilados de esta situación. Porque en la mayoría de los municipios del Estado de México, y no sé aquí en las delegaciones, pero me parece que es igual, se paga el alumbrado público por parte de los municipios y aquí por parte de las delegaciones. Y aparte se le factura al usuario. Entonces ahí está habiendo un doble cobro. Un doble cobro que ya lo está haciendo el municipio, obviamente no de su bolsillo, sino de los impuestos de parte de nosotros, y obviamente esa partida ya se le está pagando a la comisión. Y a su vez la Comisión Federal lo está facturando en cada uno de los recibos del usuario. Y esta queja la teníamos y leíamos la nota en días pasados de Morelia. En Morelia ya tienen un problema que ya se tomó cartas en este asunto de esta situación. Por eso hacemos el llamado ante este comunicado que hace el SAE, donde ya solo se va a cubrir la parte de la prestación de los 700 kilowatts. Obviamente sabíamos que el excedente pues se tenía que pagar, eso lo sabemos. Pero ahora, en esta parte que quieren que también ya se pague lo que corresponde al IVA y a lo que es el DAP, que es el derecho de alumbrado público, sí tendríamos que hacer las investigaciones correspondientes para decirle: si te lo está pagando el municipio o te lo está pagando la delegación, no tengo por qué pagártelo yo en la factura que me estás enviando a mi domicilio como jubilado de Luz y Fuerza. Sí hacemos el llamado a los jubilados para que se haga la investigación correspondiente y se les entregue las documentaciones correspondientes al SAE en este sentido, Andrés. Sí, así es, Javier. Ojalá nuestros jubilados estén al pendiente de esta parte y chequen bien qué es lo que se les está cobrando para que no sean sorprendidos y les hagan, querer pagar algo que no les corresponde, ¿no? Saludamos a nuestros compañeros Polo Esme, Macbeth Silva, que nos hicieron llegar sus publicaciones, y a nuestro compañero Alberto Hernández, que con respecto al tema de la contaminación, nos dice: lo más probable es que quieran que compremos autos nuevos, ya ven que a la industria automotriz les ha ido mal. Y miren de lo que les hablamos. Estamos pasando ahorita al aire una imagen del Metrobús que circula aquí de la línea 1, que va desde Indios Verdes hacia el sur, hacia Caminero, hacia La Joya, toda esa parte de ahí.
y vean cómo flagrantemente este Metrobús pues está contaminando, y es de lo que comentamos. Ahorita incluso está siendo gratuito el servicio público. Dice, hoy no ocupen el coche, mejor usen el transporte ecológico como el Metrobús, y vean la gran cantidad de contaminante que está emitiendo este vehículo que está circulando por el centro de la ciudad. Lamentablemente es a lo que nos hemos referido, y que bueno, desgraciadamente no hay eco de las autoridades para que también en esta parte pongan atención, ¿no? Y bueno, pues es todo este tema que es lo del momento, Javier, es lo que se ha estado comentando, aparte de todas las malas notas de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, efectivamente, y yo creo que ahora ahí yo haría la aclaración que ya ni siquiera son autos nuevos, porque recuerda que el día de hoy dejaron de circular 0, 00, y pues los 00 son los más nuevos, ¿no? que puede haber en este momento. Entonces yo creo que ahora ya la situación va por los autos híbridos, ¿no? Por los autos eléctricos. Creo que ahora ya va por ese mercado, ¿no? Porque creo que es el mercado, digo, está bien si de verdad se va a cuidar el medio ambiente, pero lo que siempre hemos dicho, Andrés, estos carros son inalcanzables en este momento para cualquier ciudadano, ¿no? Común y corriente como somos tú y yo y cualquiera que está aquí a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, pues yo creo que si de veras se quisiera emprender un cambio radical para acabar con los automóviles de combustión y empezar a meter estos automóviles que sí van a ser a lo mejor el remedio, pues deberían de emplear programas y ponerlos al alcance de la ciudadanía, estos automóviles, ¿no? Porque pues si están a estas cifras inalcanzables, pues ¿quién los va a poder comprar? Porque ahí en la nota que tú leías hace rato decía, los únicos automóviles que van a poder circular son aquellos que comprueben que no son de combustión. Entonces en este momento pues a lo mejor los políticos, los hijos de los políticos pues ya tienen esos automóviles, ¿no? Y ya son los que van a poder circular el día de hoy. Como el hijo de Andrés Manuel, que lo agarraron con el Ferrari. Ah, pues ya creo que sí, ¿verdad? Creo que por ahí está la nota, ¿no? Pero creo que este todavía es de combustión, ¿no? Pues sí, pero seguramente trae su permiso porque es un auto extranjero y seguramente tiene el permiso del gobierno federal. Y él sí puede circular porque seguro iba a una emergencia, ¿verdad? Así iba es. a tener una emergencia, ahorita ¿no? que comentas eso de los autos híbridos, me estoy acordando que la semana pasada, platicando con un taxista que estaba aquí abajo de las instalaciones, nos decía que ahí a un costado de Catedral está un sitio de taxis eléctricos, pero resulta que esos taxis eléctricos tienen un banderazo de 35 pesos. Es el banderazo. Y aparte, cada paso, que le llaman ellos, cada brinco, es de más de 3 pesos y algunos centavos. Imagínate. Y entonces estamos hablando de que una distancia que normalmente un taxi común y corriente te viene cobrando 20, 25 pesos, pues imagínate con esos taxis, el puro banderazo lo pasa por mucho. Y después de eso, pues el cada brinco, con el tráfico que hay en el centro de la ciudad, porque están apostados a un leito de Catedral, pues simplemente para que salgas de lo que es el primer cuadro, Javier, cuando menos van a ser de 60 a 70 pesos, cuando menos. Y de ahí hasta donde te quieras ir. Sí, pero decía, lo que te digo. Por eso decía este señor, yo veo que casi no lo toma ninguna persona, salvo que sean turistas y sobre todo que sean extranjeros, ¿no? Están a precios inalcanzables. Así imagínate si eso es el taxi, imagínate cuánto te vale el auto. Eso Así es lo que es. yo hablaba, ¿no? Mira, vamos a concluir ya con estas dos notas que nos quedan Javier. el día de hoy, ya para acabar con nuestro programa, para darle el espacio, como ya lo habíamos anunciado, a la reunión informativa de los jubilados. Ejidatarios denuncian altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Sigue la mata dando. San Felipe, Guanajuato. Campesinos del Valle del Jaral se presentaron ante las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de San Felipe para manifestar su inconformidad por el excesivo en los recibos del consumo de luz en sus hogares y en los pozos de agua para el riego de sus parcelas. Habitantes de las comunidades Santa Rosa, San Francisco, Jaral de Berrio, San Bartolo y Carretón acudieron la mañana de ayer a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para entrevistarse con el personal, para que dieran una explicación del por qué durante el segundo bimestre del año sus recibos presentaron excesivos pagos. Refieren a que han aumentado hasta en 10 veces de lo que pagaban normalmente. En el caso de los campesinos que utilizan la luz para regar sus cultivos, dicen que en esta ocasión van a pagar por lo menos una cantidad de 67,000 pesos, por lo que el cobro anterior fue elevado por 147,000.
Refieren que la temporada de lluvia no encienden los pozos y sin embargo el cobro de los recibos no bajan a pesar de no utilizar la luz. Esto ya no es nuevo en esta situación, ¿verdad? Creo que con las estimaciones que hacen estos señores, que por eso ahora argumentan que quieren colocar estos famosos medidores que ya no te van a causar este problema, aquí está la situación. CFE corta luz en Jaltipan por adeudo de 10 millones de pesos. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Y mira lo que dice la nota. La Comisión Federal de Electricidad pretende de manera arbitraria, qué raro que sea arbitrario también, el cobro de una deuda por el orden de 10 millones de pesos al Ayuntamiento de Jaltipan, que data desde hace de 10 años y es por gastos de operación al sistema hidráulico que abastece la población. Entonces, aquí está otra situación de las famosas deudas heredadas, ¿no? Porque pues obviamente el municipio pues tendrá un año o no sé cómo esté ahí la situación política que hayan entrado cuando esta deuda habla de 10 años, ¿no? Deudas heredadas, deudas de situaciones que se presentan y que dicen arbitrariamente, pues qué raro también que sea arbitrario por parte de los trabajadores, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad, como lo veíamos en la otra nota del otro municipio, ¿no? Donde les pedían una explicación y ellos solo le dijeron ahí a las autoridades del mismo municipio, inclusive porque le estaban cortando al municipio, pues que ellos nada más llevaban la instrucción de cortar por falta de pago y que no tenían que dar ni sus nombres ni tenían por qué identificarse. Entonces digo, eso no es nuevo, ¿verdad? Eso creo que ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones aquí por parte de los usuarios que tenemos como invitados aquí en el programa, de esta situación tan grosera, tan prepotente y tan arbitraria por parte de estos terceros contratados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí está todo el enlodamiento que le han provocado a esta comisión, creo que provocado por los mismos quienes están al frente, ¿no? Provocados para llevarlas al quebranto, llevarlas a desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Creo que eso es lo que hay de fondo en esta reforma, de acuerdo a todas las notas que hemos dado el día de hoy, Andrés. Así es, Javier, y mira, seguimos, dicen por ahí, sigue la mata dando, seguimos con las notas, pero parece que este es algo que nos pudiera dar un poquito de alegría, si es que lo llevan a cabo, como lo dice la nota. Esto lo está publicando el Universal el día de hoy a las 10 de la mañana. Dice, ni sanción ni corralón por contingencia, dice la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Esto lo publica el Universal y dice, informa el subsecretario de Control y Tránsito de la Dependencia que los automovilistas que usen hoy sus unidades con terminación de placas 3 y 4 en gomado rojo solo recibirán orientación por parte de los elementos de tránsito. Así es que, bueno, vamos a ver. una orientación con una Sor Juana por delante, ¿no? Es que esa es la parte, Javier, o sea, hay que ver si llevan a cabo esta acción como dice la nota. El subsecretario de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Alejandro Martínez Vadillo, informó que no se sancionará ni se llevará al corralón a los autos que por disposición de la contingencia ambiental no circulen este miércoles. Es decir, los automovilistas que utilicen autos con terminación de placas 3 y 4 o engomado rojo no podrán ser sancionados, solo tendrán un aviso por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. En entrevista con el periodista Alejandro Villalbazo, Martínez Vadillo aclaró que los uniformados avalados para infraccionar solo podrán detener al automovilista para avisarle que su auto no circula el día de hoy y que puede regresar a su casa para dejarlo y usar el transporte público. El funcionario reiteró que en caso de que un elemento de tránsito intente sorprender a los ciudadanos, estos podrán reportarlo a los teléfonos 5208-9898 y en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública. No es un dispositivo de sancionar o llevar autos al corralón. Está orientado para que la determinación de la contingencia se pueda cumplir, reiteró. Finalmente dijo que la dependencia no busca ocasionar molestia a los automovilistas, sino cumplir la normatividad implementada por altos índices de contaminación registrados en las últimas 48 horas en el Valle de México. Así es que no te pueden llevar al corralón, no te pueden levantar infracción, no te pueden levantar ningún tipo de multa, solamente te van a decir que te regreses a tu casa, que dejes tu carro y que agarres el transporte público que no contamina, como vimos en la imagen del Metrobús de aquí de Reforma, y que bueno, te puedas ir a tu destino como debe de ser. Repito el teléfono que dan estos señores para cualquier situación. Es el 5208-9898 y a través de las redes sociales de la Secretaría
Secretaría de Seguridad Pública. Esto es lo que anuncian el día de hoy, Javier, en punto de las 10 de la mañana lo publica el Universal. Pues vamos a ver si esa parte se lleva a cabo como lo están diciendo, o será otra de las anuncios populistas y el doble discurso a los que nos tiene acostumbrados este gobierno. Espero que a los empleados de seguridad pública, de tránsito, les den la nota, ¿verdad? Porque si no, ese es el grave problema, que si nos los dan a la ciudadanía y nos ponemos a pelear, como hace rato yo lo decía, si los de Comisión Federal, cuando se les pide una explicación, que también son parte de esta parte en esta situación, digo, hablando de lo que es la energía, pues ahora si a estos señores no les dan y dicen, pues yo no he recibido nada, y así es que se cierran y o le entra con la Sor Juana o aquí está la multa, ¿verdad? ¿Pero tú crees que nada más vaya a ser una Sor Juana? Bueno, yo estoy hablando de un caso menor, Andrés, porque tú sabes que estos señores... Sor Juana europea. Ándale, por ahí podría ser, ¿no? Pues como es de color verde también, estaríamos hablando acá del billete de los Estados Unidos, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Entonces, también ahí está la situación. Pues bien, Andrés, con esta nota, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista esta nota, y ojalá y efectivamente lo lleven en aplicación, ¿no? En la situación del automovilista despistado por ahí que no ve noticias o que no haya recibido la notificación y pues haya salido sin tener esta precaución, y pues ojalá y sí le den esta orientación como así lo dice, ¿no? De sabe qué, regrese hacia su casa. Lo que yo no sé, cómo van a comprobar esa parte también, ¿no? Porque, a ver, te dicen, regresa a tu casa, pues qué tal si tú en lugar de regresarte a tu casa te vas a tu trabajo y por la tarde otra vez te regresas a tu casa. O sea, ¿cómo van a comprobar esa parte también? Te van a acompañar un policía para que te lleve hasta tu casa y te diga, sí, ya mire, va a encerrar su carro, ya no tiene problema. Entonces, pues hay como que una incongruencia también en esta situación, ¿no, Andrés? No, y aparte viene la otra, Javier, o sea, muchos vehículos pudieran ser ya detectados, ya que vienen del Estado de México, de los 18 municipios que enuncian en la nota anterior, que puedan venir, no sé, de Villaliconal Romero, que puedan venir de Nezahualcóyotl, que puedan venir de varios de esos municipios, y que ya estando aquí en la Ciudad de México, bueno, dicen, regresa a tu casa, ok. Esta es una nota que emite la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Así es. Pero ahora regrésate al Estado, y allá en el Estado, pues como eso nada más aplica para el Distrito Federal, sí, claro. Y Erubiel ya no les dijo nada, pues allá sí te van a fregar, ¿no? No, y además, mira, o sea, lo que tú bien dices, por ejemplo, yo vengo de Nicolás Romero, es un trayecto de 2 horas. Si me detienen aquí, ya llegando aquí a las inmediaciones del sindicato y me dicen regrese a su casa y después regresa otra vez a trabajo, pues no, yo mejor ya me la aviento de viaje y pues ya que vengo, ¿no? O sea, pues dices, sí. O sea, pues digo, existe una incongruencia en esa parte, ambigüedades como así siempre ha existido en las leyes que emiten estos señores o en las disposiciones que se sacan de la manga de un día para otro, y bueno, no queda claro esa parte, ahí se ocupa el criterio del oficial del que oficial, te detenga, ¿no? En ese momento. Pues bien, así Andrés, es. Con esto vamos a dar las gracias el día de hoy por el programa Anue Luz y Fuerza, al nombre del titular de este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, que se encuentran ahorita en la situación de la reunión con los diferentes módulos, con los diferentes comités, más bien, la Coordinación Nacional de los Comités. Allí se está llevando a cabo, ahí está mi compañero Gilberto Burgos, mi compañera Gaby Gorostrieta, ahí están en este momento. Darles las gracias, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Cedemos la señal a la reunión informativa del grupo de jubilados que se está llevando a cabo en Insurgentes 98. Así es, Javier, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos a todos ustedes, nuestra audiencia, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana para otra emisión del programa Anue Luz y Fuerza. Les agradecemos a todos las guardias y a todos los comités que estuvieron pendientes de la transmisión, a todos los compañeros que nos estuvieron mandando comentarios y publicaciones a través del Face Victoria Esmeita. Los esperamos el día de mañana en punto de las 10 para el siguiente programa del día de mañana a las de Anue Luz y Fuerza. Les agradecemos mucho y los vamos a dejar en unos minutos más con la reunión informativa de jubilados de todos los miércoles, y les damos las gracias a todos ustedes. Buenas tardes. ¿Ya estás listo para ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en La Voz de los Usuarios de la Energía Eléctrica en Resistencia.
Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años, compañeros, pasará a la historia de la clase obrera mexicana como una lucha incansable, como una lucha que sí redituó una mejora en los trabajadores. Los trabajadores vamos a tener empleo, tenemos una fuerza de trabajo calificada, muchas personas, empresas se nos acercan porque quieren que nuestros trabajadores de las diferentes áreas de lo que fue antes Luz y Fuerza del Centro laboren, trabajen para determinados proyectos. Es muy importante, compañeros, irnos con la certidumbre de que estamos llegando al momento en donde vamos a iniciar una nueva etapa. Esa nueva etapa concluye con la solución del conflicto. Nos falta mucho por hacer. Tenemos que agendar próximas asambleas generales para definir qué vamos a hacer con los recursos que llegan de la generación, cómo los vamos a administrar en forma eficiente, en forma transparente, con garantía para cada uno de nosotros de que ese dinero será colectivo, que será un patrimonio de todos y que nadie le podrá dar un mal uso. Tenemos que hacer asambleas para definir cuáles serán las bases constitutivas de nuestra cooperativa, cuáles van a ser las líneas de negocio que se están discutiendo en los grupos de conocimiento con el Instituto Politécnico Nacional, que nos van a dar certidumbre de que vamos a regresar a trabajar. Vamos a definir también en asamblea cuáles son el carácter y la composición de los órganos representativos de nuestra cooperativa. La cooperativa está registrada en forma provisional porque era un requisito para poder adjudicarnos el rescate de los activos de Luz y Fuerza del Centro, pero no quiere decir que queda así, sino que tiene que haber una asamblea general, primero en el sindicato, como proveedor y organizador de la cooperativa, y luego en la cooperativa misma para elegir a los órganos representativos que tienen que rescatar la historia del sindicato en cuanto que sean órganos representativos de carácter colectivo y democrático. Nosotros estamos pensando en un consejo de administración de la cooperativa muy representativo de las unidades de trabajo que la van a constituir, con compañeros de producción, con compañeros de transmisión, con compañeros de distribución, de fábricas y talleres, de construcción, de la comercial, de servicios, porque ahí, compañeros, nosotros no tenemos patrón, nosotros vamos a tener que autoadministrar, autogestión obrera, nos quitamos al patrón, no tenemos que compartir con otro las ganancias de nuestro trabajo, las vamos a distribuir entre nosotros de manera equitativa y justa. Esa es la agenda de lo que sigue, pero necesitamos ya concluir la negociación con el gobierno federal y pasar a una siguiente etapa de la lucha. Eso es lo que nos depara el destino de la resistencia, seguir en la siguiente etapa. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador.